Aquel hombre la contrató creyendo que su única tarea era mantener el brillo de sus pisos de mármol. Jamás imaginó que ella estaba ahí para devolverle el brillo a la vida de su pequeña hija, un brillo que él, con toda su fortuna, no había podido recuperar. La opulencia de la mansión en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, era un frío monumento al silencio. Un silencio que se había instalado en el corazón de la casa desde que la risa de una madre se había apagado para siempre, dejando un eco de tristeza. En el centro de ese silencio vivía Valentina, una pequeña de ojos grandes y profundos que habían olvidado cómo sonreír. Su voz se había perdido en el laberinto del dolor y ninguna terapia costosa había logrado encontrar el camino de regreso. Su padre, Alejandro Garza, un millonario acostumbrado a dar órdenes y a recibir resultados, se enfrentaba a su mayor fracaso. Podía controlar un imperio empresarial con una sola llamada, pero no podía arrancarle una sola palabra a los labios de su propia hija. Por eso, cuando Sofía Reyes cruzó el umbral de su casa, él solo vio a una empleada más, una joven de apariencia sencilla, con un rostro sereno y unas manos que hablaban de trabajo y esfuerzo. No vio la luz que se escondía en su mirada paciente, no vio la sabiduría que habitaba en su alma, solo vio a alguien a quien pagarle para resolver un problema doméstico, sin saber que ella resolvería el verdadero problema de sus vidas. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba quién era ella en realidad. No me siento sin sí. Antes de continuar con esta emocionante historia, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos sentirte cerca y saber hasta dónde llega el eco de nuestras narrativas, que nacen desde el corazón de nuestra gente. El olor a café recién hecho de la máquina más cara del mercado llenaba la cocina, pero no había calor de hogar. Así era la vida en esa casa, una colección de lujos que no lograban disimular el inmenso vacío que habitaba en cada rincón. Sofía caminaba por los pasillos como una sombra respetuosa, observando todo en silencio. Notaba los juguetes intactos en el cuarto de la pequeña, la ropa perfectamente doblada, un orden que gritaba la ausencia de la alegría y el desorden de la infancia. Alejandro la había recibido en su oficina, un espacio minimalista y tan frío como su mirada. Sin apenas levantar la vista de sus documentos, le extendió una lista de reglas interminables, un manual de cómo ser invisible en su propia casa. Sus palabras fueron cortantes, como fragmentos de hielo. Él dijo: «Su trabajo es limpiar, señorita Reyes. Mi hija tiene a los mejores especialistas cuidando de ella. Le pido por favor que no la perturbe. Limítese a sus obligaciones y todo estará bien». La humillación no estaba en el tono, sino en la indiferencia, en la forma en que la despojaba de cualquier capacidad de sentir o de aportar algo más que el movimiento de sus manos. La redujo a un objeto, a una función dentro de su mundo perfecto. Sofía simplemente asintió, con una dignidad que él no pudo ver. Sus ojos, que habían visto sufrimientos reales, no se inmutaron ante la arrogancia de un hombre que confundía el dinero con el poder sobre las almas de las personas. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Habrías aceptado ese trato con la cabeza en alto? ¿O la soberbia de ese hombre te habría hecho dar media vuelta e irte? Queremos saber qué piensas sobre esta injusticia. Para Alejandro, cada día de silencio era una derrota, un recordatorio de que su fortuna no podía comprar lo más valioso, la voz de su hija. El tiempo corría en su contra y sentía cómo la pequeña se alejaba, encerrándose en un castillo de silencio al que él no tenía acceso. Los médicos habían sido claros, aunque con palabras suaves. Cada semana que pasaba, la probabilidad de que Valentina volviera a hablar disminuía. El mutismo se estaba convirtiendo en su refugio, en su normalidad, y el riesgo de que fuera permanente era una daga en el corazón de su padre. Para Sofía, en cambio, lo que estaba en juego era mucho más que un empleo. En los ojos tristes de Valentina, ella veía el reflejo de su propio pasado, una herida que conocía demasiado bien. Ayudar a esa niña era una misión, una forma de sanar también su propia historia. Y para la pequeña Valentina, la apuesta era su propia vida. Era la oportunidad de procesar su luto, de reconectar con un mundo que se había vuelto aterrador y de recuperar la simple y pura alegría de ser una niña.
Su futuro entero pendía de un hilo de silencio. La urgencia flotaba en el aire de la mansión, densa e invisible. Una carrera contra el tiempo que se libraba en los pasillos silenciosos, donde un padre desesperado, una empleada con un secreto y una niña perdida en su dolor se jugaban el destino de sus almas. Sofía comenzó su labor de forma casi imperceptible, como una jardinera que cuida una flor delicada. Mientras limpiaba el cuarto de la niña, tarareaba viejas canciones de cuna mexicanas, melodías suaves que llenaban el aire sin exigir nada a cambio. Eran semillas de sonido plantadas con paciencia. En la cocina, mientras preparaba su propia comida, tomaba un trocito de masa de las tortillas y, con dedos ágiles, creaba pequeñas figuras. Un perrito, una estrella, un sol sonriente. Las dejaba sobre la mesa del cuarto de juegos, como ofrendas silenciosas que esperaban ser descubiertas. Desde su fría oficina, Alejandro observaba todo a través de las cámaras de seguridad. Al principio, fruncía el ceño, molesto por lo que consideraba una familiaridad inapropiada. ¿Quién se creía que era para tomarse esas libertades en su casa y con su hija? Veía a Valentina acercarse a las figuritas de masa, tocarlas con la punta de sus dedos, pero sin mostrar mayor reacción. Sin embargo, no las tiraba. Las guardaba en una pequeña caja de madera, un tesoro secreto que Alejandro no lograba comprender y que solo aumentaba su desconfianza. Un día, la vio sentada en el suelo, con un juego de lotería extendido frente a ella. Sofía, a una distancia prudente, cantaba las cartas con una voz suave y musical mientras doblaba ropa. El valiente, la escalera, el músico. No la invitaba a jugar, solo creaba el ambiente. La tensión en Alejandro crecía. Los especialistas seguían fracasando. Sus métodos caros y estériles no lograban ni una sola mirada de conexión. Y esta joven, esta simple empleada, parecía estar tejiendo un lazo invisible con su hija, uno que él no podía controlar ni entender. Una tarde, mientras cerraba un negocio millonario por teléfono, con la voz dura y el gesto impaciente, escuchó algo, un sonido ajeno al silencio de la casa, un sonido pequeño, casi un suspiro, pero cargado de una emoción que no había oído en meses. Era una risita. Soltó el teléfono sobre el escritorio y corrió al monitor de las cámaras. Sus ojos se clavaron en la pantalla que mostraba el cuarto de su hija. La luz del atardecer entraba por la ventana, y en la pared, unas sombras danzaban con una gracia sorprendente. Eran las manos de Sofía, creando un pequeño teatro de luz y oscuridad, un pájaro que volaba, un conejo que movía las orejas. Y allí, sentada en su cama, Valentina miraba la pared con los ojos brillantes y una sonrisa genuina, pura, iluminaba su rostro por primera vez. El corazón de Alejandro se encogió, pero no de alegría. Fue una punzada de celos, afilada y amarga. ¿Cómo se atrevía esa extraña a robarle un momento que le pertenecía a él? ¿Qué clase de brujería estaba usando para llegar a donde él no podía? La desconfianza se transformó en una ira fría y calculadora. Para él, ya no era una simple empleada. Era una manipuladora, una intrusa que seguramente escondía oscuras intenciones. Tenía que haber algo más, un secreto que explicara su inexplicable influencia. En ese instante, tomó una decisión. Cogió su celular y marcó un número de su agenda. La voz al otro lado respondió de inmediato. «Encuentra todo sobre ella», ordenó Alejandro con la voz desprovista de emoción. «Quiero saber hasta el último detalle de la vida de Sofía Reyes». Pero nadie podría imaginar que, por tras de aquel rostro humilde, había una verdad que cambiaría todo para siempre. Una historia de dolor y superación que estaba a punto de destruir los muros que aquel hombre había construido alrededor de su corazón. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías confiado en la bondad de Sofía o, como Alejandro, la desconfianza te habría llevado a investigar su pasado? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión sincera. El sobre Manila llegó a su escritorio al día siguiente. Pesaba más de lo que esperaba, como si contuviera no solo papeles, sino el destino de 3 personas. Alejandro lo abrió con manos firmes, esperando encontrar la confirmación de sus sospechas, el arma que necesitaba para expulsar a Sofía de su vida. Sus ojos recorrieron las primeras páginas con avidez, buscando antecedentes, deudas, cualquier mancha en su historial.
Pero no encontró nada, solo datos simples, una vida sin lujos ni escándalos. Su impaciencia crecía, la frustración comenzaba a asomar. ¿Era posible que no hubiera nada oscuro? Entonces, vio la primera prueba irrefutable. No era una multa ni una queja, era la copia de un título universitario. Licenciada en Pedagogía con especialización en Psicología Infantil. Leyó en voz alta, y las palabras resonaron en el silencio de su oficina como una bofetada. Debajo del título había una carta. Estaba escrita en papel membretado de un orfanato en las afueras de la ciudad. Era una recomendación brillante, que hablaba de una voluntaria con una paciencia infinita y una capacidad casi mágica para conectar con los niños más heridos, con aquellos que el mundo había decidido olvidar. Pero la revelación final, el golpe que demolió por completo su arrogancia, fue un viejo recorte de periódico, amarillento por el tiempo. La foto mostraba un auto destrozado. El titular hablaba de un trágico accidente en una carretera de provincia, muchos años atrás. El artículo narraba cómo una pequeña había sobrevivido, pero había perdido a sus padres en el acto. La niña, tras el trauma, había dejado de hablar. Se había encerrado en un mundo de silencio durante más de un año. El nombre de esa niña era Sofía Reyes. El mundo de Alejandro se detuvo. El aire le faltó en los pulmones. No era una extraña. No era una simple empleada. Era un espejo. Ella había caminado por el mismo infierno que su hija estaba atravesando y había encontrado el camino de salida. Su habilidad no era un truco, era empatía pura. El dossier se deslizó de sus manos. La vergüenza lo inundó, un calor que le subió por el cuello y le quemó el rostro. La había juzgado, la había humillado, mientras ella, en silencio, le ofrecía a su hija la única medicina que podía curarla, la comprensión de un alma que ya conocía ese dolor. Se dio cuenta de que la verdadera ceguera no estaba en los ojos de su hija, sino en su propio corazón, un corazón endurecido por el orgullo y el dinero. Había estado buscando a los mejores profesionales, sin ver que la persona que más sabía de ese sufrimiento limpiaba los pisos de su casa cada día. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Te prometemos que lo que estás a punto de ver tocará las fibras más profundas de tu corazón y te recordará el poder del perdón. Con el peso de su error sobre los hombros, Alejandro salió de su oficina no como el jefe, sino como un hombre arrepentido en busca de redención. Caminó por la casa, pero no encontró a Sofía en ninguna habitación. Su corazón se aceleró con un nuevo miedo, el miedo de que fuera demasiado tarde. Finalmente la vio a través del gran ventanal que daba al jardín. Estaba sentada en el césped junto a Valentina. Entre sus manos sostenía unas flores de cempasúchil, de un color naranja tan vivo como un atardecer. El sol bañaba la escena con una luz dorada y cálida. Se acercó sin hacer ruido, ocultándose detrás de una columna para no romper aquel momento sagrado. Escuchó la voz de Sofía, suave y clara, explicándole a la niña algo que ningún terapeuta le había dicho jamás. Una lección que no venía de los libros, sino de la vida. ¿Ves esta flor?, le decía mientras acariciaba los pétalos. Aunque ya no está unida a su raíz, su aroma sigue con nosotros perfumando todo. Así es el recuerdo de tu mami. Su amor sigue aquí, llenando tu vida de belleza, aunque ya no puedas verla. Siempre estará contigo. En ese preciso instante, algo mágico ocurrió. Valentina, que había escuchado atentamente cada palabra, extendió su pequeña mano y tomó una de las flores. Se levantó lentamente, con una determinación que no le había visto en meses, y caminó hacia donde estaba su padre. Se detuvo frente a él, levantó la mirada y con los ojos llenos de lágrimas que por fin podían caer, le extendió la flor. Su voz, al principio un susurro frágil, pero perfectamente clara, rompió el silencio que había durado una eternidad. Ella dijo: «Para mamá, papá». El muro de contención de Alejandro se hizo añicos. Cayó de rodillas, sin importarle su traje caro ni su orgullo. Abrazó a su hija, la apretó contra su pecho y lloró. Lloró con la fuerza de meses de dolor reprimido, de culpa y de soledad. Era un abrazo que sanaba todas las heridas. Cuando por fin levantó la vista, sus ojos encontraron los de Sofía.
No había juicio en su mirada, solo una compasión infinita. Él, el hombre de las 1000 palabras y los discursos de negocios, solo pudo pronunciar una, pero fue la más importante de su vida. «Gracias», susurró, y esa palabra lo cambió todo. A partir de ese día, el silencio que habitaba la mansión se desvaneció para siempre. Fue reemplazado por el sonido más dulce que Alejandro había escuchado jamás. La voz de su hija, contando historias, haciendo preguntas y llenando cada rincón con la música de su alegría recuperada. La imponente casa dejó de ser una fría vitrina de lujos para convertirse en un verdadero hogar. Los pasillos, antes mudos testigos de la tristeza, ahora resonaban con risas y juegos, con el aroma a atole y pan dulce que Sofía preparaba con amor en la cocina. Alejandro aprendió a ser padre de nuevo. Guardó su arrogancia en el mismo cajón donde dejó sus preocupaciones de negocios al llegar a casa. Aprendió de Sofía a escuchar con el corazón, a jugar en el suelo y a entender que los abrazos eran más valiosos que cualquier contrato. La relación entre ellos se transformó de manera natural. La gratitud inicial de Alejandro dio paso a una profunda admiración, y la admiración a un amor sincero y respetuoso. Vio en Sofía no a una empleada, sino al alma que había salvado a su familia de la desolación. Sofía, a su vez, encontró en Alejandro a un hombre diferente, uno que había sido capaz de destruir su propio orgullo para reconstruir su corazón. Encontró una familia donde nunca esperó tenerla, un lugar donde su don para sanar era valorado por encima de todo. La escena final de su historia no tuvo lugar en un salón de fiestas, sino en la simplicidad de la cocina. Meses después, los tres juntos, preparando la cena entre risas, como una familia unida no por la sangre, sino por las cicatrices que habían sanado juntos. Allí, en ese momento de paz, se selló la promesa de un futuro compartido. Una nueva felicidad, nacida de las cenizas del dolor, demostrando que las segundas oportunidades existen para quienes tienen el coraje de abrir su corazón al milagro de la empatía. Aquel día, todos aprendieron la lección más importante de sus vidas. Comprendieron que la verdadera sabiduría muchas veces se esconde en la humildad y que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por la bondad que es capaz de dar a los demás. La historia de Sofía y Alejandro nos enseña que nunca debemos juzgar un libro por su portada, pues a menudo las manos que parecen más sencillas son las que tienen el poder de curar las heridas más profundas del alma, aquellas que el dinero no puede ni tocar. El amor y la empatía son las únicas llaves capaces de abrir las puertas que el dolor ha cerrado. Son la luz que puede encontrar el camino de regreso, incluso desde el silencio más oscuro, para recordarnos que siempre, siempre hay esperanza de un nuevo amanecer. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia que ha llegado a su fin? Escribe tu reflexión en los comentarios, porque tu voz es parte de nuestra comunidad y queremos leer lo que siente tu corazón después de escuchar este relato. Dinos, ¿qué fue lo que más te conmovió? La transformación de un padre, el regreso de la voz de una niña o la silenciosa sabiduría de una mujer que convirtió su propio dolor en una fuente de sanación para el mundo. Tu opinión es un tesoro para nosotros. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer en el poder de la bondad, compártela con alguien que también necesite escucharla. Ayúdanos a esparcir este mensaje de humildad y justicia para que más almas recuerden que el amor es la fuerza más poderosa del universo.